Aquí comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a La Estela de los Dioses. La verdad es que hoy vamos a hablar de la brujería, un tema apasionante prácticamente desde el principio de los tiempos, y una de las partes donde la realidad y los mitos se entremezclan hasta no saber dónde acaba uno y empieza otro. Hoy que hablamos de brujería, hablaremos también de qué son la brujería en la historia, y para aclararnos un poco todo ese origen de la brujería, el tipo de brujería, magia, la brujería también en los siglos de la Edad Media. Desde el siglo XVI, por ejemplo, tenemos muchísimas de la persecución de brujas en toda Europa. Todo ello lo vamos a hablar con María José Gómez, que nos traerá un recorrido apasionante por todo este asunto de los brujos y sobre todo de las brujas. También hablaremos de las pócimas, esas pócimas que en las leyendas son pociones mágicas bebidas para curar, para hechizar, incluso para envenenar. Veremos qué realidad existe tras el mito. También hablaremos de los juicios de Salem, que han sido tristemente famosos a lo largo de la historia desde que en 1692 empezase esa persecución de brujas en Estados Unidos, en Massachusetts. Y también veremos cómo ocasionaron la muerte de diferentes personas, todas inocentes, acusadas por brujería, además del vilipendio de otras 200 personas. También hablaremos de La Semilla del Diablo, una película del director Roman Polanski, que es un referente del clásico del cine de terror, sobre todo del cine que tiene como trasfondo la brujería. Y, por supuesto, hablaremos de las meigas, que a diferencia de las brujas siempre aparecen en una parte positiva. Veremos cómo las meigas en la tradición gallega no solamente son brujas, sino también curanderas y videntes, mujeres que pueden llegar a ser muy respetadas por su sabiduría dentro de su comunidad. Y lógicamente, para darle ese toque propio, hablaremos también de las últimas brujas de Huelva, de Isabel de la Paz, María de la Coja y también de Francisca Romero, esas hechiceras que fueron por ese orden acusadas como las últimas brujas de Huelva. También hablaremos precisamente de Isabel, natural de Villarrasa, y que fue encausada por el Tribunal de Sevilla en 1739 por ese caso de brujería. Ahora, ya entrando precisamente en todos estos temas, veremos cómo la brujería tiene un trasfondo histórico muy interesante. Ese origen que se le da muchas veces como algo negativo, como una parte a temer, y que en el subconsciente histórico siempre lo vemos como algo malo, pues no tiene nada que ver con la realidad. Veremos cómo esas mujeres prácticamente fueron en muchos casos acusadas por ser más avanzadas a su tiempo, incluso por tener curas para todos los pueblos, curas como curanderas, mujeres que eran boticarias, y que realmente hacían un gran servicio a la comunidad. De ahí las meigas, ¿no?, que hablábamos en el caso de Galicia, de esa bruja positiva, de esa bruja que puede llegar a ayudar mucho en todos los recovecos y problemas de la vida, tanto de salud como problemas sociales. También veremos cómo en los últimos años del siglo XVIII, en la provincia de Huelva, se vivió una época turbulenta en la que las brujas eran perseguidas y condenadas a muerte por la Inquisición. Sin embargo, a pesar de esa persecución, algunas de las mujeres que practicaban brujería pudieron hacerlo en secreto y continuaron manteniendo de alguna manera viva esa tradición de las viejas curanderas. Una de las últimas brujas conocidas en la región fue María la Java, una anciana que vivía en un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva y que era conocida por sus conocimientos con hierbas y remedios naturales, que normalmente utilizaba para sanar y proteger a los enfermos, muchos de ellos también agricultores que querían proteger las cosechas de los malos augurios. Y lógicamente que a pesar de su fama, de una fama de mujer buena, de mujer positiva, de mujer sabia, pues
ella fue acusada por la Inquisición. Y eso que María evitaba siempre llamar la atención y siempre que podía intentaba hacerlo todo de manera humilde y sin destacar mucho. Sin embargo, la reputación llegó a la Inquisición, que comenzó a investigarla por sus prácticas. Así que de esa manera María fue arrestada y acusada de bruja. Durante el juicio, María se mantuvo firme en sus creencias e incluso se negó a renunciar a sus prácticas a pesar de las súplicas de sus vecinos y familiares, que preferían que renunciara a esas prácticas antes de verla condenada a morir en la hoguera. En el momento de su ejecución se dice que María maldijo a todos aquellos que la habían condenado, pronosticando una serie de desgracias, como también vidente, que caerían sobre la región y que en algunos años siguientes acabarían haciéndose ciertas. Es verdad que aunque María la Java fue una de las últimas brujas conocidas en Huelva, su legado perduró en la memoria de los habitantes de la región, que continuaron transmitiendo sus historias y sus leyendas en todos estos años, y que hoy en día sigue siendo una figura recordada, aunque también muy olvidada. Así que sirva este programa para recordarla a ella como a todas esas brujas que han sido condenadas injustamente a lo largo de la historia. Ahora pasaremos también con la entrevista a María José Gómez y hablaremos también de ese origen de la brujería, y más tarde seguiremos desencadenando y seguiremos desgranando cada uno de los puntos de este programa, sobre todo centrado en esa brujería en la Sierra de Huelva. Buenas noches, María José. Buenas noches, Manuel. La verdad es que es un placer volver a tenerte después de un par de programas, de tenerte otra vez con nosotros. Y bueno, ahora que te tenemos aquí para seguir hablando de este tema que es tan apasionante, la brujería. Ha dado literatura, cuentos, leyendas y sobre todo varios autos de la Inquisición, que ahora hablaremos de todo ello, ¿verdad? Mucho, la brujería da para mucho que hablar. Pues fíjate, la pregunta de las preguntas es el origen. ¿Cuál es el origen de la brujería, de las creencias sobre la brujería? Porque parece que se remonta de muy antiguo, ¿no? Hombre, tan antiguo. Pues desde que el mundo es mundo prácticamente. Las brujas, las hechiceras, magas, de todas estas formas se le puede llamar, ya estaban representadas hasta en el arte rupestre. Una de las diosas que se representaba era Diana o Écrate, y se le representaba en estas pinturas rupestres con máscara, con unos cuernos. Y las personas, claro, que vivían en las cuevas y demás, se sentían muy desprotegidos. Y como que se les invocaban a ellas para protección. Por ejemplo, de las inclemencias del clima, de que ningún animal entrara a la cueva, para que le hiciese daño. Por ejemplo, en época de escasez de caza también se le pedía a esas diosas. También estaba la diosa Selene, que es la diosa de la luna. Es la luna. Y claro, también dependemos mucho de la luna. Medea y Circe, que son las hijas de Hécate, también se les pedía. Y Tesalia representaba la tierra, era una diosa que representaba la tierra. Y es la madre tierra, la diosa de la magia, de la fertilidad y todo eso. Y se le puede ver a ella en plena naturaleza, representada en las colinas, las montañas, todo lo que puede representar físicamente como un vientre, como unos senos, todo eso representa a la diosa madre, a la madre tierra. Fíjate, porque ahí en las representaciones de la madre tierra incluso había algunos ritos de brujas que tenían que ver con cavernas y con la introducción de la que iba a ser la futura bruja, ¿no? La novicia como bruja, y poco a poco había un ritual como un renacimiento desde dentro de esa cueva hacia el exterior, como si fuera el vientre materno, ¿no? Efectivamente, porque las personas al principio de los tiempos se refugiaban en cuevas para vivir. Y después de todo lo pasado, de todo lo llovido, pues parecía que era un volver a nacer. Sí. Pues seguimos también un poco con cuando se hicieron famosas las brujas. Esa parte de la Edad Media que todos tenemos un poco idealizado, ¿no? De cómo fue la persecución de brujas, lo hemos visto en muchas películas, hemos leído muchos libros sobre esto, pero ¿qué hay de verdad? Hombre, esa fue la época más famosa, digamos, de las brujas.
Y antes de que existieran las universidades, ya las mujeres del medievo deseaban, pues además de campesinas, maestras de diversos oficios, ¿no? Como por ejemplo abadesas, escritoras, querían aprender ciencia, medicina, sobre todo, tenían mucha inquietud por la medicina las mujeres de esa época, pero claro, en esa época el género femenino como que no estaban por la labor de apoyarla a que hicieran nada de ello. Entonces, por su cuenta, ellas, las que eran más inteligentes o tenían capacidades, pues intentaban, por ejemplo, de curar mediante hierbas, pócimas, incluso, ¿qué te digo? Técnicas como lo que hoy en día los fisioterapeutas, pues ellas lo podían practicar y eran mujeres pues sanadoras. Lo que pasa que, claro, en los siglos XIII y XIV comienza una corriente entre hombres eruditos, como sacerdotes, etcétera. Y, claro, eso es una opinión súper misógina hacia esas mujeres. Y estas inquietudes las lleva a cabo para tachar eso Christine de Pizan y contestó esa situación con la llamada querella de mujeres. La querella de mujeres, o sea, siempre había que querellarse contra el otro género, claro. Ese género que prácticamente para lo único que servía era para criar los hijos y era casi como condenado, ¿no? Desde el pecado original, ese invento del pecado original para relegarlo. Estaban condenadas totalmente. Claro, a un segundo plano. Ellas no podían hacer otra cosa nada más que tener hijos, ser campesinas y poco más. Y supongo que estarían muy mal vistas las mujeres sabias, ¿no? Esas mujeres, evidentemente, como tú decías, de botica, mujeres que atendían su casa. Claro, quien sabía de botica y leer y escribir eran prácticamente los del clero, la iglesia. Es curioso porque hasta, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús tuvo que esconder muchos de sus escritos por miedo a la Inquisición también, a esa persecución de mujeres sabias, ¿no? Y no era bruja, no. Era madre de la Iglesia. Claro, madre de la Iglesia, pero también tuvo que partir una lanza ahí, ¿no? De superarse. Desde luego. Nosotros siempre vemos esa cacería de brujas en la cultura europea, centroeuropea. ¿Cómo afectó la caza de brujas en toda Europa? Pues prácticamente donde fue más importante fue en los pueblos germánicos y anglosajones. Los anglosajones, los franceses también, entre el siglo XV y XVII. Y en la cual decenas de miles de mujeres fueron ejecutadas por practicar la brujería. Vamos, que la brujería podía ser medicina, adivinación, magia, brebaje, incluso conductas sexuales que la Iglesia pues pensaba que podía ser mala, se rechazaba, ¿no? Y incluso si tenía una marca en el cuerpo, esa persona se le rechazaba a esa mujer porque se pensaba que era pues que le había tocado el diablo, que era una bruja. Y también algo que afectó en Europa mucho por la quema de brujas, digamos, fue que descendió la población bastante. Parece una tontería, pero descendió muchísimo la población. Y claro, la prohibición de las libertades hacia las mujeres afectó mucho a las mujeres porque no se sentía tampoco libre. Claro, fue una verdadera época de represión y de oscuridad, ¿no? Claro. A raíz de todo esto. Es curioso porque también cuando vemos las evidencias históricas que pueden existir sobre la brujería y sobre las brujas, vemos que no están del todo claras, que más bien lo que se intenta es reprimir esa libertad que quería tener cualquier persona, lógicamente también las mujeres. Entonces, ¿qué evidencia histórica tenemos con respecto a las brujerías? ¿Qué hay? Pues desde las pinturas rupestres, como te he mencionado antes, hasta los documentos históricos que se encuentran en archivos, donde podemos ver juicios sobre las torturas, las ejecuciones que se practicaban, en fin, todo aquello que ocurrió. También existen leyendas germánicas y eslavas. En Francia también hubo casos en los que se creían que había mujeres que hacían amuletos, talismanes, además de tener supuestamente el poder de invocar al diablo. Filtros amorosos, provocar tempestades, que algunos animales se les retirara la leche, que murieran los frutos que daban la tierra, matar ganado, secar fuentes. En fin, se le atribuía un montón de cosas fatales, vamos.
Y todas cosas malas, ¿no? Todas cosas malas, o claro. Porque si después recordamos que muchísimas de estas mujeres se dedicaban al mundo de la botica, a los remedios naturales, ahí tendremos que hablar un poco de la meiga, la brucha, la meiga, sí, la parte esta... Asturias, Galicia. Un poco la bruja buena, la bruja mala, pero ahí eran todas malísimas. Todo Aquí lo que se todas registra. eran malas, ninguna era buena, pero la verdad es que a escondidas yo creo que muchas personas sí recurrían a ellas. A la hora de que se sentían mal o lo que sea, todo el mundo no tenía para pagar un médico. Entonces, aquí en España, por ejemplo, yo creo que se recurría mucho a las meigas, a las brujas, como dice, y salían del brazo a la gente para poderse sanar. En muchísimas ocasiones los médicos eran verdaderos matasanos porque faltaban muchas condiciones y mucho que descubrir de la ciencia moderna, y como también ese conocimiento previo de la medicina grecorromana y anterior, sí, prácticamente estaba recogido en pequeños grupúsculos que dominaban casi las brujas, porque habían pasado de madre a hija, claro, esos secretos, ¿no? Sí, eso perduraba ahí. Son las pócimas que te he dicho anteriormente y demás, eso iba de madres a hijas. Pero claro, ya la Iglesia lo tachó como que eso no se podía hacer, que era tabú. Pero a escondidas sí que se practicaba, claro. Claro, entonces ahí tenemos siempre esa parte sí, de aunque esté oculto, de muchas cosas positivas que aportaban estas personas, tanto boticarias, curanderas, que estaban pues por toda España y por Europa en aquella época. Sí, en España menos, curiosamente, no había tanta bruja por aquí, pero bueno, por la parte de Inglaterra, como te he dicho anteriormente, Alemania, sí que había muchísimas. Claro, ahí tenemos también esta historia siempre de la leyenda negra española, que parece que la Inquisición solamente estaba en España y la inventaron los españoles, cuando fue la Inquisición más nueva que se instaló en Europa, porque para cuando se instala la Inquisición en España, los franceses, los ingleses, los alemanes ya llevaban quemando brujas no se sabe cuánto, y herejes. Mucho más. O sea, y además que yo creo que se condenaba más a otras cosas que la misma brujería. Claro, no estaban esa mente tan ocupada en la brujería. No. Curioso, porque también es curioso cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la percepción que tenemos de la brujería a lo largo de la historia. Como hablábamos, esa parte negativa ha sido siempre más fuerte que la parte positiva. Sin embargo, esa percepción a lo largo del tiempo, ¿cómo ha ido modificándose? Hombre, modificándose, claro, al principio se usaba como protección y demás, pero también se usaba para cosas no tan beneficiosas, también para hacer daño a alguien. Que una persona, mayormente mujeres, tuviera el poder que la sociedad en diferentes épocas, con lo cual ha ordenado tan solo por ser sabia. Otras veces se le consideraba por causar muerte a otros, así que, hombre, ahí sí había motivo para ejecutar, ¿no? Para llevarlas a la hoguera, ¿no? Sí, porque ahí podemos encontrar un poco que dentro de la misma brujería, la parte, hemos dicho, la parte beneficiosa, ¿no? Estas personas que están elaborando pócimas, boticas y tal. Claro. Pero la parte negativa, venenos. Hombre, claro, dentro conjuros. De la brujería, como te he dicho antes, no todo era pócimas buenas y curar a gente. También había personas que podían hacer pócimas y demás que, claro, podía pedirle a alguien un favor a estas brujas, digamos, y era para quitar a alguien del medio. Entonces, claro, si la llevaban a la hoguera, mira, a lo mejor... a lo mejor había alguna razón. Había alguna razón de peso para poderlo hacer, sí. O algo que ocultar. Exactamente. Vale. Pues a partir de ahí, esa percepción, vemos que va cambiando, ¿no? Sí, desde el árbol de los tiempos, luego pasando por la Edad Media, en los siglos XVII y hasta la actualidad, este tema ha ido evolucionando mucho, porque a día de hoy podemos ver en televisión a personas que echan cartas, que podemos visitar, ¿no?, para que nos digan el futuro, curanderos, en fin, todo tipo de personas que, pues digamos que son brujas, ¿no? O brujos también, no solamente mujeres, también a día de hoy hay hombres que lo podemos ver en televisión y otros medios que... Sí, además por la parte esta mediática muchas veces vemos que efectivamente no es oro todo lo que reluce, encontramos muchísimas estafas, ¿no? Siempre han existido. Eso es otra parte también que ha perseguido siempre la justicia de la época. Sí, hay gente que tiene un don o lo que sea y lo utiliza para favorecerse
cobrando y tal vez no sea lo mejor, porque por lo visto después la vida te lo cobra por otro lado y no de buena manera. Sí, el sacar beneficio tal vez de un supuesto don puede provocar que una serie de energías acaben también en contra suya. Efectivamente. Es curioso porque los rituales, ¿no? Siempre que vemos estos conjuros de brujería, lo que se busca es atraer el favor de esas energías. Pero claro, igual que la atraemos, la podemos repeler, sobre todo cuando hay un uso fraudulento, ¿no?, de la energía. Y ahí es donde entra también un poco en confrontación este mundo mágico con lo que sería el mundo materialista, ¿no?, de la persona que lo hace con malos fines. Claro, evidentemente, una persona que lo hace con malos fines, pues no sé, yo no... vale, se supone que la bruja mala es la bruja que tiene que es la verdadera, ¿no? Yo creo que no, que hay muchos tipos de brujería. Y también hay una parte que es una brujería sana, una brujería que puede ayudar, pero hay otra brujería que, bueno, hay que tener un poquito de cuidado y respeto. Sí, ahora hablaremos también del vudú, hablaremos también de los rituales africanos. Sí. Pero ¿cuál fue el impacto realmente de esa persecución que sufrieron las brujas por la Inquisición? Pues fue un impacto enorme, porque por cualquier motivo podían ejecutar a una mujer y no tenían ni siquiera por qué practicar la brujería. Como te he dicho antes, por ejemplo, si sanaba con hierba o cualquier remedio natural, ya era motivo para juzgarla. Y si practicaba sexo según la iglesia de forma inadecuada, si era lesbiana, si tenía, por ejemplo, una relación extramatrimonial, pues ya era motivo para tacharla de bruja. Y la Inquisición le preguntaba ¿qué? ¿Te ha inducido el demonio a hacer esto? Y ya pues ahí la mujer, obligada por tortura, la hacían declarar y a la hoguera. Directamente la sentencia era la hoguera y en algunos países la horca. Sí, que al final no quedaba títere con cabeza. No. Es curioso con eso de la sexualidad, ¿verdad? Que siempre se hace mucho hincapié. Sí. Pero claro, todo lo que no fuera con fines reproductivos, básicamente una posición para engendrar, era malo, ya fuera una práctica u otra. Cuando yo creo que la sexualidad es algo tan libre como la misma persona lo es, ¿no? Es algo nuestro y cada cual, pues mira, es libre, ¿no?, de tener los gustos que desee, ¿no? Y si tiene una infidelidad, mal está, pero bueno, para matarla, ¿no? Eso son cosas que se tienen que arreglar entre las parejas o lo que sea, claro, pero ¿quién dice que es el diablo? Son las mismas personas que escogen un camino u otro y ya está, pero claro, en esa época pues es el demonio. Claro, es mucho más fácil echarle la culpa al demonio. Al demonio que a la otra parte. Que a la otra parte, también es verdad. Y bueno, ¿y cómo se relaciona la brujería con las prácticas de la medicina en la historia? Pues la relación que puede tener es que estas personas, las mujeres prácticamente, usaban remedios naturales para sanar. Hoy en día muchos medicamentos de los que consumimos tienen el mismo principio activo que algunas de esas pócimas que preparaban estas mujeres para sanar a alguien, incluso alguna cirugía menor o práctica, como te he dicho anteriormente, de fisioterapia las podían ejecutar y era algo habitual en la época. Realmente eran personas preparadas, capaces para sanar, y ese aprendizaje ha llegado hasta nuestros días, ya te digo. Hay medicinas y demás cosas que hoy en día es algo que ha llegado de madres a hijas hasta el día de hoy. Sí, no hay que irse muy lejos para acordarnos un poco de nuestras abuelas, que claro, dentro de la misma cocina tenían esos remedios que ayudaban cuando uno tenía un dolor de barriga, tenía un dolor de cabeza. Para cualquier cosa. Cualquier cosa ya. Y más en los pueblos. Y más en los pueblos, precisamente, sí, donde se cocinaba todo esto, ¿no? Claro, pues sí. Curiosamente, y hablando un poco también de todo esto, las brujas siempre aparecen como muy liberales, o sea, como una parte que va en contra de la cultura impuesta. Claro. Y en cierto modo buscan los recovecos para librarse de esa represión social, ¿no? Es que tienen que buscar los recovecos porque era increíble en esa época la represión que tenían, porque las mujeres no tenían potestad ninguna, no tenían libertad ni para siquiera pensar nada. Entonces, si ellas
querían hacer algo, pues lo tienen que hacer a escondidas. Hmm. A escondidas. Y ya está, pero... Pero claro, ahí vemos también cómo se buscaban esos aquelarres, que también vamos a hablar un poco del aquelarre, de todo lo que es... Se unían entre esa ellas. unión, esos ritos, siempre Claro. secretos, en lugares propios, un poco como los druidas también, que buscaban sus Sí. lugares santos o sus lugares sagrados para Sí, reunirse. también ocultos, en bosques, sitios apartados, donde se podían reunir en el mismo pueblo quizás o en los alrededores, entre ellas se reconocían que hacían las mismas actividades. Y claro, pues era la mejor forma entre ellas estar unidas para poder llevar a cabo sus funciones. Claro, de ahí que veamos siempre esa parte de ayuda entre hermanas que practicaban también este tipo de... Claro, entre una y otra también de iban ciencia. aprendiendo. Mm. Iban aprendiendo de unas a otras. Se cambiaban recetas, se intercambiaban también rituales y iban aprendiendo, pues como podríamos decir, una especie de colegio mayor, universidad, al fin y al cabo de su época, de su tiempo, ¿no? Ujú. Sí, claro. Y ahora, viendo un poco así, ¿qué más nos puede decir, María José? Porque en la cultura popular, todo lo que hablamos sobre brujería muchas veces, pues como hemos visto, puede parecer muy negativo, pero sin embargo eran mujeres súper interesantes. ¿Qué más se podría decir de ellas? Pues hombre, de las brujas, pues que no solamente la tengamos estigmatizada, ¿no? De que eran personas, mujeres adelantadas a su época y que intentaban de ganarse la vida a lo mejor pues con lo que sabían hacer. Si sabían sanar, pues lo hacían. Si a lo mejor sabían hacer, ¿qué te digo? Un amarre de amor, ¿no? O algo así, pues lo hacían. Porque si eran madres solteras o lo que quiera que fuera, tenían que tirar para adelante y ganarse la vida. Sobre muchas de estas mujeres siempre estaba el estigma que a lo mejor, o eso, eran madres solteras o eran viudas, mujeres que no tenían recursos, no tenían en ese momento un hombre que se hiciera cargo, por mal que suene, esto era lo que se pensaba en aquella sí. época, y como no tenía a nadie, tenía que recurrir tal vez a esos poderes que tenía, esos conocimientos que había adquirido, ¿no? Efectivamente, es que las mujeres siempre, bueno, ha ocurrido esto, ¿no? De que sobre todo se quedaban viudas en aquella época porque la muerte estaba muy presente, porque no había medios como hoy en día y las personas morían jóvenes. Entonces podían enviudar y se quedaban a lo mejor con muchos niños a su cargo y no sabían qué hacer. Entonces, pues, como te he dicho anteriormente, pues hacían lo que sabían. Lo que sabían y demás. Y claro, tal vez ellas sabían el riesgo que corría, pero aún así se arriesgaban porque necesitaban ese dinero. Y había mucha gente que recurrían a ella. Y después esas mismas personas hasta la traicionaban. Muchas veces eran las que denunciaban, ¿no? Denunciaban y la juzgaban y pues, al final ya se sabe, ¿no? ¿Cuál podía ser? Tortura, tener que declarar y la Inquisición pues la mandaban a la hoguera. ¿Y qué diferencias existen entre las diferentes culturas para hablar de brujería? Porque es lo mismo una bruja en Europa que una bruja, por ejemplo, en África, o es lo mismo una bruja en Indonesia que en Centroamérica. Cambian mucho, ¿no? Claro, no es lo mismo, por ejemplo, en África. Mira, en África tenemos a una señora que nació en el año 1794, practicaba vudú, y era Marie Laveau. Y vivía en Nueva Orleans y tenía una peluquería. Y digamos que era la tapadera ese negocio para así las mujeres pudientes de allí, de la ciudad de Nueva Orleans, acudir a esa peluquería y pedirles que le hicieran amarres amorosos, alguna que otra pócima, que le echaron mal de ojo a alguien. Y fue una precursora del vudú allí en Nueva Orleans, increíble. Era una mujer de mucho poder. Después en Inglaterra, en 1612, también tuvimos el caso de la bruja de Salisbury,
que, mira, fueron acusadas precisamente por una joven, como te he dicho antes. Es que muchas, encima es que le hacían el favor, después la denunciaban, ¿no? Las brujas de Salem, que fue en Massachusetts, empezó todo en 1692, ahí también hay largo y tendido por lo que hablar, porque fue como una histeria colectiva también lo que ocurrió ahí. Ahí está entredicho un poco, creo yo, lo de que eran brujas o no. Pero bueno, era una época también muy típica de la brujería. Entonces se le atribuyó de que fueran brujas. Yo creo que no, que fue alguna otra cosa, que fue una enfermedad física. Ahí se hablaba un poco también del cuernecillo, Sí, del hongo que de un afecta hongo al trigo, al trigo. y que también provoca alucinaciones, ¿no? Claro, comieron pan que estaba contaminado por ese hongo que has mencionado y le provocaba alucinaciones. Y claro, pero ya pensaban que era pues el diablo. No podía pensar que fuera algo físico, que cómo el pan le iba a producir eso. Y ya hubo una histeria colectiva durante el juicio y fue increíble, súper mediático hasta el día de hoy. Las brujas de Salem ya la conocemos, ¿no? También tenemos a Kalung Aran, que eran de Indonesia. Esto es un poco mito, no se sabe muy bien si existió. Y en España tenemos una súper famosa que hasta se la llevó al cine a las de la iglesia, las brujas de Zugarramurdi, que fue en el año 1610. En Trasmoz también es un pueblo de Zaragoza que no tenía ni 100 habitantes y fue excomulgado por la iglesia del pueblo de la cantidad de brujería que se practicaba allí. En Pontevedra, evidentemente, ha sido siempre un lugar donde ha habido mucha actividad de brujería. En Soportújar, Granada, también es un pueblo referente a la brujería. En La Lastra, que es un pueblo de Madrid, durante la Guerra Civil también se le atribuyeron muchas mujeres que practicaban la brujería. Y en la actualidad, pues mira, te puedo decir que es increíble, ¿no? Ahora Castilla es ancha, ¿no? Ya no hay nada mal visto, ya no existe la Inquisición y cada cual puede practicar lo que quiera. Sí, ya no hay ninguna seriedad, se puede creer en cualquier cosa, ¿no? Claro, ahora en la actualidad, mira, desde la santería, que es algo ya muy normalizado, el vudú, las personas que echan las cartas, en México es increíble la de gente que tiene un negocio hecho con el tema de la brujería, por tipos de amarre, de mal de ojo, venganza. Recurren mucho a la brujería para hacer daño, digamos. Y en África Occidental, esto es de pena ya, porque aquí toman parte en ello los niños y practican una brujería que es tremendo. Los niños practicando brujería, pero brujería negra, digamos. Ya. Entonces es súper peligroso y hay crimen, hay bandas. Es un hecho muy, muy desagradable el que está ocurriendo en África. Aquí me recuerda muchas veces que una de las formas del secuestro, que hay secuestro y trata de personas, efectivamente, es a través de la brujería. O sea, una de las maneras de tenerlo cohibido y bajo un círculo es decirle que bueno, hay una maldición, que tiene un brujo, que este brujo es normalmente contratado por la mafia, si no es el mismo director de esa mafia, sí, sí, y comercia con las personas bajo la amenaza de hacerle algún ritual mágico. Claro, es que se lo dicen a los niños, es como un chantaje, y ¿cómo se van a negar? Si pueden pensar incluso que pueden perder la vida, y pues vale, pues me presto esto, y al final la mayoría de ellos pues pierden la vida. Yo he escuchado a muchísimas personas, bueno, que han trabajado conmigo, algunas vienen de África, y cuando se referían a la brujería lo hablaban como un tema de mucha realidad para ellos, de algo que era claro, que netamente, exacto, netamente real, y que en el momento que un brujo decía o hacía algo en contra tuya, tenías que temerlo, porque ellos están educados desde muy pequeños. El vudú es de hace siglos y se sigue practicando, sí, vamos, hoy en día y continúa. Tal vez como religión animista es una de las primeras religiones que aparecieron.
tanto el vudú como todo lo que es la parafernalia de rituales que todavía se pueden ver en África. Lógicamente hay rituales para turistas, porque ya hay para todo. Sí, bueno. Pero hay rituales que son verdaderamente muy fuertes. Incluso las máscaras africanas, dentro de esos rituales, pueden tener bastante profundidad. Bastante profundidad, y esas máscaras, cuidado con esas máscaras, porque pueden traer muy mala energía. Hay gente que las colecciona, aquí en España se han dado casos de que las máscaras pueden tener vida propia, digamos. Sí, puede manifestarse. Sí, se puede manifestar como si fuera un espíritu trae una carga unido. Negativa muy grande, puede hacer daño. Sí, yo me acuerdo de lo que me comentaba aquel compañero, Yahaya, que se llamaba, y él decía, bueno, es que los blancos no creéis en nada, pero nosotros creemos que eso sí sí tiene una posesión o tiene un espíritu que le da ánimo, ¿no? Que le da vida. Y de ahí que tengan mucho miedo, precisamente máscaras africanas o objetos de culto. Se utilizan también restos humanos, ¿verdad? Se utilizan muchas veces... Bueno, desde hueso hasta, vamos, desmembrar algunas personas para hacer rituales. Es muy fuerte. También, te digo, en África occidental es peligroso. También ahí vemos en esos rituales que, bueno, está la zombificación, ¿no? En Haití, sobre todo, vemos que donde se ha hecho, siendo un país, bueno, americano, pero con una gran influencia por todos los descendientes de africanos que fueron allí como esclavos. Y bueno, ahora podremos hablar también largo y tendido de esas asesinos, brujos que controlaban muchas personas con una serie de drogas que lo dejaban atontados o adormecidos, y que después de enterrarlo lo sacaban de la tumba al supuesto muerto, le revivían, pero eso sí, con un cóctel de droga para dejarlo mal. Sí, el tiempo limitado que ellos querían para después esa persona resucitar, entre comillas, y volver a la vida, y controlaban su voluntad. Claro, con la droga controlaban la voluntad hasta el punto de hacerle un esclavo más dentro de esa plantación que el brujo manejaba, ¿no? Efectivamente, y para su beneficio siempre, claro. Bueno, antes ya se nos va acabando el tiempo, María José. Sí. ¿Qué más podemos saber de la brujería? ¿Algo que se quede en el tintero? Pues mira, en el arte, como te he dicho, la tenemos, ¿no? Lo de, por ejemplo, el tipo del sombrero, que es de pico, de ala ancha, que viene de mujeres que fabricaban cerveza, tenían su propio negocio. Te digo que ya se querían superar. Y una serie de hombres pues le dieron como mucho coraje de que estas mujeres se estuvieran beneficiando de su propio negocio. Y la tacharon de bruja, empezaron a decir en la comunidad de que su cerveza estaba envenenada, de que no la consumiera nadie, y le chafaron el negocio. Y de ahí viene también los típicos sombreros de bruja. De bruja, curiosamente. Mira, es un dato interesante. Sí, y después, como aquelarre de bruja y demás, en el arte, te podría decir, en el cine, tenemos una película que es maravillosa, que es La semilla del diablo, que trata de un aquelarre de brujos y que intenta dominar a una pareja de recién casados que quiere tener un niño. Y vaya, la cantidad de brujos que se puede ver en esa película, y no te das cuenta casi hasta el final lo que son. Bueno, ahí es donde vemos también que, bueno, sopesaba un brujo, que sería el que controlaba a los demás brujos, ¿no? Que es como claro, el líder. El líder. Es una película que verdaderamente a mí me sigue gustando, o sea, claro, es atemporal. Desde que se hizo, pues han pasado casi 50 años, hará más o menos, ¿no? Sí. Casi 50, todavía no, pero muy pronto hará 50 años, y puede ser una película muy interesante de ver. Sobre el edificio que aparece en la película también hay muchas referencias. El edificio Dakota. El edificio Dakota en Nueva York, ¿verdad? Sí, en Nueva York. Y ese edificio se ha creído siempre como un sitio de brujería, un sitio donde han pasado incluso crímenes, porque tiene bastantes apartamentos, plantas, es un edificio gigante. Sí, se creó para que vivieran ahí artistas, personas que tienen un alto poder adquisitivo, pero también vivía ahí algunas personas que practicaban pues brujería. Pues brujería, sí.
Y es curioso porque la brujería y el espiritismo también estaban en un círculo muy cerrado a principios del siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y muchas de las personas que van a habitar ese edificio pues Sí. traen también un poco de espiritismo, traen un poco también La de esa moda. brujería, las modas. También hay algunos que son inmigrantes europeos que traen su propia costumbre Sí. dentro del mundo ritualístico. Y ahí empiezan a mezclarse un poco el cine, la brujería, y acaba un poco mal, porque fíjate lo que ocurrió con el director Roman Polanski, ¿no? Sí. Por dirigir esta película, La Semilla del Diablo. Cuéntaselo a los oyentes, porque nosotros un poco lo sabemos, pero ¿qué fue lo que le pasó a Roman Polanski? Que hasta el día de hoy, pues sigue siendo una de las partes que han marcado su vida irremediablemente, trágicamente, ¿no? Pues mira, pues por rodar la película, algunas escenas en el edificio Dakota, allí, como te he dicho anteriormente, vivían una serie de personas que practicaban la brujería y demás. Entre ellos era la tía de... es que no recuerdo ahora mismo el nombre de... Así, de Charles Manson. De puede Charles ser, ¿no? Manson, Charles exactamente. Manson. Ujú. Y que era un cabecilla, que era un hombre que estaba perturbado mentalmente y tenía un grupo de seguidores, y era un hombre muy agresivo, un psicópata, y vio mal de que Roman Polanski grabara en el edificio Dakota porque una tía suya vivía allí y nadie quería que grabara allí Roman Polanski porque era como vetado el sitio, era solamente para personas que de aquella comunidad. Y se le metió en la cabeza a Charles Manson y a todos sus amigos que le decían la familia, de ir al domicilio de Roman Polanski. Él no estaba en ese momento en su casa. En ese momento por la noche estaba su señora, que estaba embarazada ya de varios meses, y unos cuantos de amigos. Entraron allí en la casa e hicieron una auténtica masacre. Mataron a la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada, y a algunos amigos más. Todo por realmente haber grabado en el edificio Dakota. O sea que hasta ese punto puede todavía llegar a ser peligroso rascar Tocar, ¿no?, lo que no debe. Lo que no se debe o lo que se debe de mantener en secreto. Bueno, además este hombre estaba perturbado mentalmente, ¿no? Pero sí. Todo era porque habían pisado el lugar donde vivía su tía, y su tía, pues, y muchas personas más que él conocía, pues, practicaban la brujería allí y no debían de estar allí. Pues ya se nos queda el espacio ya pequeño, María José. La verdad es que para la brujería tendríamos que hablar un poco también de Tanis, de Estramonio, tendríamos que hablar muérdago, de las diferentes plantas que, bueno, en un momento... Botánica. Vamos a repasar al final del programa sobre botánica, porque ya que hablábamos un poco de medicina, como no, la botánica dentro de la botica es esencial. Claro. Así que ahora haremos el repaso de todas esas plantas, y precisamente en esta película, en La Semilla del Diablo, Tanis, que es esa raíz de Estramonio, está dentro de un amuleto. Dentro de un amuleto, y es muy significativo. Totalmente, sí, es verdad. Pues ahora hablaremos de eso. Muchas gracias, María José. Gracias, Manuel. Bueno, pues tengo que agradecer a María José Gómez, que se ha quedado hasta el final del programa. Gracias a ti. Y vamos a hablar un poco, ahora que estábamos hablando de La Semilla del Diablo y que aparecía en la raíz de Tanis, que al fin y al cabo es el estramonio. Sí. Vamos a recordar un poco que el estramonio es la hierba del diablo, que desde los aquelarres llegó hasta hasta incluso las mismas fiestas, las raves, todo ese fenómeno de fiesta se ha seguido utilizando. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas propiedades, pero claro, propiedades que mal usadas pues pueden llevarte incluso a la muerte. Es verdad que el estramonio crece sin control. Es una mala hierba que aparece en cunetas, descampados, lugares abandonados, que desprende un olor nauseabundo. Es un olor que advierte de que es altamente tóxica. Es curioso porque la película de La Semilla del Diablo, que iba dentro del estramonio de un amuleto que llevaba una de las intérpretes, es una actriz secundaria que sale poco tiempo. Ya. No voy a hacer spoiler, como suelo decir. Bien. Pero dentro de un amuleto que lleva ella, estos aquelarres de brujo le ponen estramonio, efectivamente. Pues, y le dicen raíz de Tanis, dice en la película.
De hecho, ese nombre de estramonio viene de un antiguo, estramonia o estremonia, que significa magia o brujería, y que en los hechizos pues valía para que esta planta pudiera provocar alucinaciones, que al fin y al cabo es lo que se busca. Provoca delirios que pueden llegar a desencadenar espasmos, insuficiencia respiratoria, incluso colapso vascular e incluso la muerte, como hemos dicho ya. Es bastante peligrosa. Hoy en día incluso ha aparecido en algunas fiestas, en algunos festivales de esto que no se duerme y se está varios días para poder alucinar, estar a tope, ¿no? Y alucinar. Sí. Bueno, con las drogas siempre lo que se busca es eso, ¿no? La gente cuando va a festivales de algún tipo de música determinada, pues lo que buscan es alucinar, bien con hongos, con estramonio, como has dicho, en este caso con cualquier cosa que, pues en definitiva son plantas que son naturales. Sí, y también peligrosas, como hemos hablado. El estramonio es muy peligroso. De hecho, el estramonio es conocido como la trompeta de ángel o hierba del diablo, higuera loca, también por la forma que tiene la hoja, e incluso se ha sido utilizado tradicionalmente como anestésico para aplicar en zonas doloridas. Esa es la parte positiva, ¿no?, de esta hierba. Pues sí, parece que es la parte más positiva, porque como anestésico viene bien. Ya de la otra forma creo que no tanto, porque si es algún tipo de alucinógeno a nivel cerebral no creo que sea muy recomendable para las personas, ¿no? Porque uno de los principales componentes que tiene el estramonio es la atropina, que es además un potente psicotrópico. Con eso, pues incluso en las ceremonias de la antigua Roma, ya hablaremos de todas las antiguas ceremonias a los dioses grecorromanos y todo esto, pero es que la de Baco, de hecho, era una de las ceremonias más... El dios del vino. Claro, el dios del vino, de la locura, del frenesí, y utilizaban este potente psicotrópico para llegar a una especie de éxtasis, de perdición, ¿no?, en el cual pues ya no era dueño de nada, sino ya se hacían verdaderas barbaridades. E incluso se dice que por aquel entonces, en esta ceremonia de dios Baco, muchas mujeres recurrían al aceite de estramonio para untarlo en los genitales de su pareja, para de esa manera poder conseguir quedarse incluso hasta viudas para tener un estado ventajoso en ese tipo de venenos. Podría ser algún tipo de anestésico, como retardante incluso, no sé. Sí, también como retardante podría servir, porque además como anestésico... Pero en grandes dosis tal vez sería mortal. Claro, como hablábamos antes, para esas pequeñas dolencias, en pequeñas dosis sí puede ser utilizado, incluso puede tratar hasta el asma y la epilepsia. Claro, la atropina. Porque es atropina, estamos hablando de atropina. Sí, sirve para eso, es verdad. Y curiosamente también parece que otro de los usos de esta planta, además de los fines alucinógenos, estaba también un ingrediente común en todo tipo de pócimas y brebajes para las brujas y los hechiceros, ¿no? Hoy hemos hablado mucho de brujas, hemos hablado un poquito de brujos, con esa parte de la semilla del diablo, que había un gran brujo. Y es que los brujos, también brujos hombres, también se han identificado como esa parte del mal superior, ¿no? Tal vez en una sociedad patriarcal no le cabía en la cabeza que no hubiera un gran hombre detrás, un gran... Sí, siempre se le atribuye la brujería brujo, más a las brujas, a las mujeres. A las brujas, a las mujeres, pero siempre se parece que hace falta esa parte masculina para estar supervisando a las mujeres. Sí, en la película que estamos hablando precisamente de La semilla del diablo, el líder es un brujo, es un hombre. Precisamente hay grandes brujos de la historia, ya los repasaremos porque si no se nos queda corto el programa, pero sí es verdad que una de las cosas que podemos comprobar con el estramonio es que tal vez sea uno de los más utilizados, ¿no? De hecho, en las últimas veces que ha aparecido una especie de intoxicación por estramonio, pues hemos visto que la hiperactividad, la sequedad de piel, náuseas, vómitos, son aquellas primeros síntomas, ¿no? Claro. La fotofobia, ¿no? A la luz también. Sí. Y de hecho puede llegar a entrar en pánico, ¿no? Las personas que la han consumido. Claro, sí, es alucinante, pues, o sea, alucinógeno, perdón, pues... Claro, entra en pánico, porque si una persona ve algo y se lo puede hasta creer lo que está viendo, puede entrar en pánico. Claro, de ahí las alucinaciones de las brujas, de que si volaban, que si veían al diablo, al macho cabrío, otra vez a ejemplo del demonio.
era nada más que, bueno, utilizar... Bueno, pues, mira, como dato, estoy recordando que hay leyendas, teorías, como quiera llamarlo, sí. Que las brujas en la escoba, digamos, donde se les representa que la lleva en la mano, Sí. Untaban algún tipo de hierba que, claro, si la ponía en contacto con sus genitales, pues hacía como que alucinaban, como que hacían que sentía que volaban. Y de ahí viene también ese mito de que las brujas vuelan en una escoba. No es que volaran en una escoba, es que aplicaban una serie de hierbas y de ungüento con plantas naturales que hacían ese efecto sobre ellas. Claro, al fin y al cabo ellas, conocedoras de todo tipo de Claro. botánica, pues eran idóneas para también hacer ese tipo de recetas, Claro. ¿no? También, bueno, recordando otra vez las meigas, que las hemos tratado a lo largo del programa, esa parte de la brujería que ayuda, de las buenas, las consejeras, las mujeres sabias, Claro. esas meigas que a ver las ailas, ¿no? Sí, sí. Se dicen que, bueno, pues pueden ser la figura más representativa de la cultura gallega, o una de las más representativas. Sí. Y cuenta la leyenda que, bueno, son mujeres que tienen un pacto con el mismísimo demonio y que sus poderes sobrenaturales los pueden utilizar para el bien o para el mal. Esto del demonio es una introducción posterior porque en el principio, en ese principio de los tiempos, de esa parte Sí. que describías, Sí. precisamente bueno, ya se ha sabido que la mayoría de las cavernas que han aparecido por artes rupestres pintadas Sí. lo hacían mujeres más que hombres. Entonces, porque tenían más tiempo normalmente. Sí, porque se quedaban a lo mejor en la cueva con los niños cuidándolo, con los ancianos, eran más cuidadoras que los hombres se dedicaban más a la caza. Y quizás ellas, pues mientras que estaban ahí en la cueva, pues se dedicarían a eso quizás, a pintar, a hacer ese arte rupestre. Arte rupestre que cuando lo hacían mujeres se veía también que la interpretación pues también tenía esta parte mística. Claro. De ese mundo, ¿no?, al que llegaban. Lógicamente también hombres, como es normal, pero Sí, claro, ¿por qué no? en menos cantidad, y también cuando empezó a existir una división del trabajo en el Neolítico, pues aparecieron más esa parte encarnada en la mujer, ¿no?, como Sí. la parte más cuidadora, y que hasta el día de hoy pues sigue pareciendo que eso es así, ¿eh? También es verdad que Sí. ya empieza el rol de género, ya empieza... Bueno, son capacidades y cualidades Claro. que tenemos cada persona, ¿no? Ya no vamos a entrar ahí tampoco en el género. Sí, pero bueno, ya que hoy hablábamos de brujas, ya hablaremos de brujos, lógicamente, También. de los grandes brujos negros, que también están por ahí. Pero sí es por hablar de las meigas, pues decir que dentro de estos hechizos, pues mediante amuletos para la casa, para el cuello de las mismas personas, incluso las herraduras del caballo, collares, diferentes tipos de piedras. Las piedras de azabache, de ámbar. El azabache, por ejemplo, muy utilizado en Galicia. Sí, de esto típico que es un puñito negro El puñito, sí. que evita el mal de ojo, efectivamente. Efectivamente, tanto en Galicia como en Asturias, ¿no? De hecho, el azabache asturiano tiene bastante fama por lo También. bueno que es, Sí, ¿no? sí. Y también veremos como muchísimas veces una de las cosas que aparece dentro de esa cultura es esa relación entre un mundo y otro. Como que la meiga pues puede ver no solamente el futuro, sino también comunicarse con otros mundos. Y